Haribol. Buenas tardes, mi nombre es Kalavati Devi Dasi, soy discípula de su santidad Bhaktisundar Maharaj, vivo en Uruapan, Michoacán, más específicamente en un ranchito que se llama Sirapóndiro. Estamos emprendiendo un proyecto de una pequeña finquita autosustentable con mi familia. Mi familia afortunadamente son devotos de Krishna. Como familia tenemos alrededor de 10 años practicando la conciencia de Krishna, informándonos, leyendo los libros de Prabhupada y tratando pues de entender la vida, ¿no? Como tal. Bueno, aquí en el ranchito nos venimos a vivir con una devota que se llama Beatriz, aspirante a discípula de Maharaj Virabahu Prabhu. Y bueno, llegamos aquí hace 4 años por motivos legales, desgraciadamente, por motivos familiares pesados, situaciones muy difíciles en su momento. Ahorita todo está muy bien, pero para poder enfocarnos o para poder llegar a cómo llegué a la conciencia de Krishna, necesito hablarles de mi abuelita, ¿no? Que es la raíz de la familia. Mi abuelita se llamaba, ella dejó el cuerpo hace 3 años, se llamaba Raquel Martínez Mota. Perdón. No, vamos. Bueno, me cuesta ahí un poquito, pero podemos hablarlo. Ella nació aquí en Sirapóndiro, es nativa de aquí. Tuvo una historia muy peculiar, un karma. Con ella es como tratar de entender el karma, ¿no? Cómo funciona. Ella nació en cuna de oro. Nació en una familia aristocrática, como lo dice Srila Prabhupada, ¿no? Una familia pudiente, una familia adinerada, una familia muy abundante y vaisha en su totalidad. Eran personas campesinas con muchísimas tierras, muchísimas cabezas de ganado, como se le dice aquí en México, ¿no? Muchísimas vacas. Ella, cuando nació, sus papás biológicos fallecieron cuando tenía 3 años. Sus papás eran pues hacendados. Le heredaron toda su fortuna y la pasaron a otra pareja de familia. Otra pareja que no tenía hijos, era su tía, hermana de su papá. Su papá se llamaba José María. Él y su mamá fallecieron con la fiebre de 1920, me parece. No, sí, 1920, 1930 terminó esa pandemia y ellos fallecieron en esa pandemia. La dejaron de 3 años y pues como era una bebé, la pasaron con su hermana. Ella vivía en un terreno que está justo aquí atrásito. En este terreno vivía la hermana de su papá y aquí es a donde a ella la dirigieron con esta familia. En esta familia, su tío era un vaisha súper profesional. El señor recorría en burro y en caballo, recorría los pueblitos aledaños, los ranchitos aledaños, vendiendo todo tipo de herramienta. Era vaisha, intercambiaba una escoba por una gallina, le intercambiaban un puerco por una pala, y así iba él haciendo su negocio. Iba y llevaba los huevos de sus gallinas, le entregaban miel y siempre había mucha abundancia en la casa. Entonces, cuando ella empieza a crecer con ellos, ellos le enseñan pues todo lo que es el cuidado de las vacas, le enseñan lo que es la atención también a otros animales, que pues en aquel entonces mi abuelita no tenía conciencia de Krishna tampoco, no tenía el conocimiento, y pues le enseñaban a la castración de los animales, le enseñaban a trabajar las yuntas, a cómo diseñar una yunta para que fuera eficiente en el arado. Y bueno, fallecieron también esos padres políticos, esos padres adoptivos fallecieron y le heredaron toda su fortuna. Ya iban 2 fortunas.
Entonces ella tenía para ese entonces como 17 años y pasa al cuidado de un tío, de un hermano de su papá y de su tía que lo había criado, que la habían criado. Él se llamaba Martiniano Martínez. Martiniano Martínez era un señor Baisha, vaquero, se dedicaba principalmente a la siembra de maíz y a la producción de ganado y renta de bueyes, ¿no? Para yunta. Entonces el tío Martiniano sí pudo estar para su boda. Mi abuelita se casó ya grande, se casó como a los 30 años. Ese tío sí duró ya más tiempo con ella, pero fue un tío que nunca se casó, fue un tío soltero. Él nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca nada. Entonces se dedicó a mi abuelita, al cuidado de ella y de sus hijas, porque justo mi abuelita estaba recién casada, tuvo solo 2 hijas. Tuvo una hija que se llamaba Patricia Cortés Martínez y mi mamá, Fabiola Cortés Martínez. El abuelo fue algo como muy raro, muy pesado, fue en algún momento para la familia, como se puede decir que fue como una manchita, muchos lo vieron así, que pues no deberíamos de verlo así, ¿no? Pero bueno, mi abuelita estaba pedida, ella se iba a casar con una persona que era un hacendado, un vaquero, tenía bastantes reses, tenía bastantes terrenos, pero mi abuelo la secuestró. Mi abuelo la secuestró, se la llevó y pues ya el novio lógicamente ya no lo quiso, así como en la cultura védica, ¿no? Como le pasó a Ambika, ¿sí era Ambika? No, se me fue el nombre. ¿Sí era Ambika? No. No. Amba. Sí, como le pasó a Amba con Bhishmadev. Sí, que Bhishmadev no sé qué, o sea, se la ganó, pero la dejó regresar con su novio y ya no la quiso, ¿no? Ya no la quiso, entonces algo así le pasó a mi abuelita, que la rescataron sus parientes, pero su novio ya no la quiso. Dijo, no, pues ya la secuestraron, yo ya no la quiero. Entonces ella hasta el último día de su vida seguía recordando a esa persona. Sí, fue yo creo que algo muy fuerte para ella, algún trauma muy duro, el tener que pasar por esa situación. Y con el conocimiento del Bhagavatam, la cultura védica, lo que se habla sobre la procreación, ¿no? El que tiene mucho que ver el momento de la fecundación, de la procreación, la conciencia con la que se procrea, la conciencia con la que se llega a esa entidad viviente al cuerpo de la madre para tomar un cuerpo humano, tiene mucho que ver. Entonces fue su primer hija esta tía, la tía Patricia. Me supongo que no tuvo que ser algo muy de su agrado. El abuelo era una persona viciosa, no era grosero con ella, no era malo, era como muy dócil con mi abuela, ¿no? De planos él quería estar ahí, pero el detalle es que sus tendencias no eran buenas y la forma en la que desarrolló las cosas pues no fueron las correctas. Desgraciadamente esas eran las costumbres, ¿no? Que había en el pasado y que en algunos países todavía siguen actuando así. De hecho, hasta en India sabemos también que luego hay situaciones así todavía y pues malamente, pero bueno. De esa procreación, la primera procreación que ella tuvo con esa persona, con mi abuelo, salió su hija mayor, Patricia Cortés, y pues realmente fue una persona, yo me acuerdo de mi tía, y mi tía fue una persona indagadora, siempre estaba como cambiando de religión, buscando, como que buscaba a Dios, pero al mismo tiempo le ganaba más el disfrute, el relajo y como que le gustaba tener conocimiento, ¿no? Era una persona que hablaba mucho, platicaba mucho, fantaseaba mucho porque era muy mentirosa. Pero lo que yo recuerdo cuando era niña de ella es que fantaseaba mucho, hablaba de muchos lujos, o sea, como que ella, pues sí, hablaba muchas cosas a veces sin sentido, pero en el trayecto de su vida noté que fue una persona inquisitiva que buscaba a Dios. Para poder entender cómo fue esa situación de la tía, bueno,
como les comento, vivo en un ranchito. Aquí vivía mi mamá cuando nació, mi tía aquí vivía cuando nacieron, y aquí no había escuelas, no había manera de estudiar, no había manera de crecer en lo profesional. Y a mi abuelita, pues mi abuelo y sus hermanos la convencieron de que no tenía que quedarse con las hijas aquí, que porque les iba a hacer un daño, que porque el vivir en, pues sí, o sea, las malas ideas de pensar que el vivir en el campo no está bien, ¿no? Realmente Srila Prabhupada nos vino a enseñar que vivir en el campo es lo mejor que podemos hacer, es la mejor manera de ser también anarquistas, de ir en contra del sistema, es vivir en el campo, es ser autosuficientes, comer lo más limpio posible, lo más ahimsa posible, lo más libre de violencia posible. Entonces, desde aquel entonces ya empezaban las prédicas materialistas, ¿no? Que el campo no era bueno, que el campo no iba a dejar nada bueno a la familia. Entonces convencieron a mi abuelita de que tenía que mandar a sus hijas a la ciudad a estudiar, porque aquí no iban a hacer nada, que de aquí no iban a salir y iban a fracasar en la vida, ¿no? Entonces las manda muy chiquitas, desde los 6 años para la primaria. Mandó primero a mi tía Patricia, y yo creo que analizando un poco, ahora que en estos tiempos hablamos de psicología, de analizar las emociones, de analizar las heridas, ¿no? Las heridas emocionales de la niñez. Yo a lo que he analizado de esa tía, creo que ella fue una niña muy herida, ¿no? Tuvo una herida fuerte porque para ella fue más fuerte el cambio. Ella fue la primera que se tuvo que ir. Fue la primera que cumplió la edad de entrar a la escuela y se fue solita a casa de su tía, mientras mi mamá se quedó aquí con mi abuelita. Entonces ella desarrolló fue desarrollando un coraje, después se convirtió en odio hacia su mamá y hacia su hermana, hacia mi mamá y hacia mi abuelita. Después se fue mi mamá. Mi mamá me cuenta que ese tiempo que vivió ahí con mi mamá Carmela, así le llamaba, mi mamá Carmela, ella era hermana de mi abuelo, su esposo, como se acostumbraba en México y a veces todavía, que el hombre se va a Estados Unidos, se olvida de la familia, se olvida de la esposa y hace otra vida, o simplemente se le olvidó que tenía familia y que tenía responsabilidades. Él procreó 4 hijas con su esposa, con la mamá Carmela, la tía Carmela, que eran primas hermanas de mi tía y de mi mamá, ¿no? Entonces se queda la mamá Carmela a cargo de 6 niñas, 4 de ella y 2 de mi abuelita. Dice mi mamá que con ella aprendió bastante, ¿no? Ella era una persona indígena que pues buscaba la manera de salir adelante. Muy joven le dio cáncer y los doctores decían que el cáncer que ella tenía era para que se hubiera muerto ya, pero ella sentía tanta su responsabilidad hacia sus hijos, hacia sus sobrinas, que vivió bastantes años así, vivió muchísimos años. Se puso a hacer pan, se enseñó a hacer pan y logró hacer una panadería grandísima en Uruapan. De hecho, ahorita es el pan más famoso y rico de Uruapan. Hizo una panadería. Cuando ya tenía la panadería en forma, ahora sí regresó su marido, ni modo, pero bueno, lo aceptaron así. Mi mamá dice que ella siempre creyó que mi abuelita no tenía lo suficiente para mantenerlas, porque en aquel entonces no había esa comunicación entre padre e hijo, era como muy normal el que los papás tomaban decisiones, los hijos no cuestionaban y así seguía la vida, ¿no? Y los hijos siempre se quedan siempre con dudas, con emociones heridas, no sé, porque no había esa comunicación, no se acostumbraba. Entonces mi mamá nunca pensó que mi abuelita tuviera dinero. Mi mamá no sabía que mi abuelita tenía abundancia, todo lo que da. Ella pensó que no tenía nada. Entonces decidió meterse de maestra rural para salir de la casa, porque es que yo ya me sentía grande, veía las necesidades que había en la casa, que mi mamá Carmela no alcanzaba a cubrirlas. Entonces dije, no, tengo que salir lo antes posible, y el mejor lugar, pues CONAFE, ¿no? Que el gobierno pagaba las becas y que los mandaban a otra casa y andaban dando clases y al mismo tiempo estudiaba. Dijo, uy, perfecto. Ella tenía 16 años.
se fue a Lázaro Cárdenas. Se fue a Lázaro Cárdenas aquí mismo en Michoacán. Y bueno, Yo tenía 8 años. yo tenía, no, pues ella todavía no, yo todavía no nacía. Mi mamá era una adolescente. Se fue de 16 años y estuvo 3 años estudiando su preparatoria allá. Ahí en su preparatoria conoció a mi papá. Conoció a mi papá y cuando conoció a mi papá, pues lógico, se enamoraron, se hicieron novios y se casaron por allá. Y allá nací yo. Mi mamá se casó a los 19 años, bien chiquita, y de ahí la primera que nació de ese matrimonio pues fue su Devi Dasi, es mi hermana, es también mi hermana espiritual, es devota de Krishna y es iniciada por su santidad Bhaktisundar Maharaj también. Ella me gana por 3 años, tiene ahorita casi, ¿de qué? 36 años, 36 años. Y bueno, nació Cintia. Ahorita es su Devi, después nací yo, después mi hermana Karen, y éramos 3 hasta ese entonces. Falleció mi abuelo. Veníamos de vacaciones aquí, a Uruapan. Veníamos de vacaciones a Uruapan, e íbamos a la panadería, comíamos pan, veníamos aquí a la casa, y pues aquí andábamos con las gallinas, con las vacas. Mi abuelita tenía en ese entonces todavía como unas 60 vacas. Y mi abuelita no hacía otra cosa más que cuidar vacas. Todo el día, todos los días. Iba a darles de tomar agua, iba al ojo de agua, iba así, ¿no? A atenderlas. Entonces venía yo de vacaciones, me gustaba mucho, aprendí mucho del campo. Y pues siempre mi deseo en el corazón era vivir aquí en Uruapan, ¿no? A mí no me gustaba tanto el calor de la costa, yo quería vivir en Uruapan. Siempre que venía aquí veía los bosques, veía el agua, cómo corría en el parque, veía pues aquí que subíamos los cerros, íbamos a cortar magueyes, íbamos a cortar flores, arreglábamos altares, pues en aquel entonces pues para la Virgen, el Niño Dios, ¿no? Hacíamos altares grandes para el Día de Muertos y era emocionante venir a Uruapan, muchas buenas experiencias. Y en esos tiempos que veníamos a Uruapan fue el tiempo en el que yo pude conocer más de cerca a la tía Patti, ¿no? A la tía Patricia. Ella era una persona que si estaba de buenas, pues bueno, siempre era alegre, siempre era como para todos los sobrinos, era como wow, la tía Patti, así un néctar platicar con ella. Y nos hablaba de una cosa, nos hablaba de otra, nos contaba una cosa, nos contaba otra. Nos contaba muchas cosas, y así de cierto modo mis tías que eran mayores, como algunas primas de ellas, mi mamá, pues se molestaban que estuviéramos como todos ahí atentos a lo que decía, porque decían que eran mentiras. Entonces nos decían, no están escuchando sus mentiras, ya quítense de ahí. Pero bueno, aprendimos a quererla así, ¿no? Aprendimos a quererla así, veíamos que sí, gastaba mucho, que andaba para un lado, para otro. Yo desde niña sí veía mucho que pues descuidaba como a sus hijos. Yo no era muy consciente, pero podía verlo que luego nos tocaba llevárnoslos a Lázaro, que mi mamá estaba pues al pendiente de mis primos. Pero hasta ahí eso era lo que yo sabía de la tía Patti. En Lázaro, después de un tiempo de que veníamos y todo con los abuelos, nos avisaron que mi abuelo estaba muy enfermo. Y bueno, fue una situación del estómago. No recuerdo bien cómo se llama la enfermedad, peritonitis, algo así, ¿no? Le dio una enfermedad de esas, así como obstrucción intestinal, y esa misma tarde falleció. Entonces nos llamaron y tuvimos que hacer el viaje de Lázaro a Uruapan, un viaje pues improvisto como siempre, como siempre pasan esas cosas, ¿no? Venimos, viajamos, yo lo último que recuerdo de esa edad, yo tenía 7 años. Recuerdo mucho que mi mamá se peleó muy fuerte con esa tía. Yo no entiendo por qué, yo solo sé que se pelearon muy fuerte. Y mi mamá mencionó que vendríamos a vivir a Uruapan. Pues yo me acuerdo de eso porque me puse bien feliz. De lo otro medio me acuerdo, como que pelearon, se agarraron, no sé, pero yo de lo que me acuerdo es que se iban a venir acá a Uruapan y yo me puse feliz. Dije, uy, me va a venir a Uruapan, qué chido, ¿no? Pero uno de niño ignora la dimensión de las cosas, ¿no? Nos regresamos a Lázaro y se fue desvaneciendo como la idea de venirnos a Uruapan, ¿no?
pasó un año, pasaron 2 años